Mañana 37 minutos. Bueno, última media hora de programa y esta cortina indica que se abre la temporada de invitados, porque estamos en campaña electoral, así es. Ahí el aplauso que escucharon es el de nuestro compañero Martín Pueblas, porque todo esto que estamos haciendo acá lo van a poder ver después en nuestro canal de YouTube. Van a ver nuestras caras y a nuestros invitados. Y hoy abrimos este espacio, por lo menos aquí en el turno mañana, con Enrique Esteves, que es diputado nacional, pero precandidato a intendente de Rosario en Unidos para Cambiar Santa Fe. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto conversar con ustedes. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo viene la campaña para llegar ahí al Palacio de los Leones? Bueno, en un tiempo particular para Rosario, ¿no? La verdad que estamos viviendo cosas que nunca antes habíamos vivido y que lamentablemente día a día van empeorando, ¿no? Esta sensación de que vamos naturalizando cosas que no deberíamos naturalizar y ya no la sensación, sino la confirmación de que estos acontecimientos suceden y por parte de los distintos niveles o de los distintos poderes del Estado no hay una respuesta que esté acorde a la situación dramática que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, un debate electoral en este contexto es un tema complejo, ¿no? Porque la política aparte no está en su mejor momento, ¿no? O sea, cuando vemos la pelea de políticos con políticos por temas que solamente le interesan a los políticos y que el tema económico y social es cada vez más complejo, más el tema de la inseguridad y la violencia, bueno, estamos en un momento complicado, pero donde efectivamente decís, estamos en un momento electoral, necesitamos debatir propuestas, proyectos, ideas que nos permitan resolver este problema en el que estamos. Bueno, vamos a empezar a ver con una declaración de Mónica Fein hace un tiempo, que fue 2 veces intendenta de Rosario, que pertenece a tu espacio político y que es precandidata a gobernadora también. Ella dijo que a Pablo Habkin le terminó quedando grande el Palacio de los Leones, la intendencia. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Qué pensás de la actual gestión de gobierno, Enrique? Mirá, yo creo que Rosario es una ciudad muy grande, de las más importantes del país, y que no se puede gobernar con voluntarismo, digamos. Acá vos necesitas tener un equipo de gestión, dedicarle tiempo a la gestión. Yo creo que Habkin le ha dedicado más tiempo a la política que a la gestión. Estuvo 2 años planteando que quería ser candidato a gobernador, cuando todavía no había podido arrancar a gestionar como corresponde la ciudad de Rosario en función de una situación excepcional como la que vivimos, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Ahora, en Rosario hoy estamos teniendo muchos problemas que van más allá de la ola de violencia y de los homicidios que vivimos. Hay problemas que deberían tener una respuesta por parte del Estado municipal y hoy esa respuesta no se tiene y estamos peor en esos temas de lo que estábamos hace 4 años. Y te doy algunos ejemplos. Control, la Secretaría de Control hoy tiene muchos menos efectivos de lo que tenía hace 3 años y medio atrás, en el 2019. No ha habido inversión en tecnología, no ha habido inversión en movilidad, y eso se ve, se nota en la calle. Lo mismo sucede con el tema del transporte público, lo mismo sucede con el sistema de salud, que si bien el sistema de salud tiene un desarrollo estructural muy importante, hay un problema hoy de desfinanciamiento del sistema de salud y, por supuesto, el abandono absoluto de un gobierno provincial que ha incluso retirado camas, que ha dejado de pagarle a la ciudad de Rosario lo que le corresponde en materia de intervenciones de alta complejidad. Ustedes saben, la ciudad de Rosario tiene un convenio en el cual el gobierno de la provincia pagaba un 50% de los gastos en intervenciones de alta complejidad. En realidad, perdón, eso fue al inicio. Después, digamos, el 50% del gasto en salud pública lo pagaba el gobierno provincial. Hoy Perotti redujo eso a un 30%. Entonces, el abandono también de un gobierno provincial hace que, bueno, el gobierno municipal no esté funcionando bien, claramente. Enrique, bueno, ahí nombraste algunas de las problemáticas que estamos atravesando desde la ciudad y me gustaría detenernos en el tema de la movilidad y del transporte. ¿Cuál es tu propuesta o cuál pensás que puede ser el modelo para mejorar o optimizar el transporte público de pasajeros, que también es una cuestión que claramente atraviesa muchos de estos otros ejes que tienen que ver con la seguridad, con la convivencia, ¿no? Y entonces, bueno, me gustaría saber eso, cómo lo pensás a ese modelo.
Totalmente. El tema de la movilidad está directamente vinculado al tema seguridad y dentro de la movilidad la cuestión vinculada al transporte público en particular también es un tema, porque digo, movilidad uno lo mira en términos más integrales, ¿no? Es decir, pero particularmente en el transporte público se ha tomado una decisión sin ningún tipo de criterio de reducir la cantidad de circuitos que tenían distintas líneas de la ciudad. Hoy hay barrios que han quedado totalmente aislados. Eso es una realidad. Y por otra parte, también hay una cuestión vinculada a la frecuencia, no solamente a los recorridos, sino a la frecuencia que ha disminuido muchísimo. Y a eso hay que sumarle que muchísimas veces el famoso cuando llega no funciona, y eso es un tema, porque tenés que esperar el colectivo sin saber, en un momento de inseguridad o lo que fuere, perdiendo el tiempo en una parada de colectivo cuando podrías no estar esperando, ¿no? Bueno, esto se resuelve con decisión política, ¿no? Y lo otro que hay que hacer es reclamar con mucha fuerza lo que está pasando también a nivel nacional con el problema de la distribución de los subsidios al transporte público. Ustedes fíjense que si bien se discutió en el Congreso, ha habido reclamos los intendentes del interior del país y demás, hoy en Buenos Aires están pagando entre 50 y 55 pesos y acá estamos pagando 120 pesos. Entonces, esto es parte de una realidad que no la podemos seguir pateando para adelante. Yo creo que el problema que estamos teniendo hoy, realmente se los digo en nuestro país en general, y digo haciéndonos cargo todos de la situación en la que está todo, es que no se hacen cargo de los temas. Los temas se patean para adelante. Se busca una justificación, una explicación, ¿no? Como una, digamos, y se patea el tema para adelante. Nadie se quiere hacer cargo. Siempre la culpa o es la del gobierno anterior, o la del gobierno de más arriba, o la del gobierno de más abajo. Y hay que tomar decisiones, y hay que intentar encarar los temas de una manera tal, no con locuras, pero de una manera tal que nos permita resolver este tema. El tema del federalismo, si no discutimos la ecuación económica del federalismo en la Argentina, vamos a seguir reproduciendo problemas que lo venimos reproduciendo hace décadas. Y no importa el color político, importa la distribución económica. Y ese debate no lo da nadie. Y ni siquiera es que están empezando un caminito para ir desandando, digamos, esta situación en la que estamos. Y esto pasa con el combustible, esto pasa con el transporte público, esto pasa con la obra pública, con todo. Y es muy difícil, porque la Argentina está invertida, ¿no? Digamos, tenemos una cuestión macroencefálica en Capital Federal y el área metropolitana de Buenos Aires, y el resto del país como que sigue su suerte. Enrique, uno de los temas centrales que involucra justamente al federalismo es la cuestión de la seguridad. La pregunta concreta es, ¿cómo interviene un intendente en los temas de seguridad? ¿Estás de acuerdo, por ejemplo, con crear una policía municipal? Mejorar la articulación quizás con el gobierno provincial, las soluciones que sigan llegando fuerzas federales como se hizo en distintos momentos de la historia reciente. ¿Cuál es la vía que tiene un intendente, que entendemos que tiene un poder limitado en relación a un gobernador o al Poder Ejecutivo Nacional, para poder interferir en esos temas? Yo te voy a decir tres cosas. La primera es, el 80% de los homicidios en Rosario se dan en 12 barrios de nuestra ciudad. Rosario tiene casi 190 barrios. En 12 se está dando el 80% de los homicidios. Es decir, en estos 12 barrios que está sucediendo algo extraordinario, tiene que haber una respuesta extraordinaria por parte de los distintos niveles del Estado. De los 3 niveles del Estado y de los 3 poderes del Estado, ¿no? Empecemos por el nivel número 1, que es el municipal. ¿Qué pasa con el transporte público? Ahí la frecuencia tendría que ser mejor. Ahí las paradas de colectivo tendrían que estar esas paradas seguras que vienen prometiendo hace años. ¿Me explico? Eso es ahí donde está el tema, que no hay una respuesta respecto de la situación que estamos viviendo por parte del Estado. Porque lo prometió el gobierno municipal, lo prometió el gobierno nacional y no se hicieron paradas de colectivo. No estamos hablando de un plato volador que nos cuide cuando esperamos el colectivo. Estamos hablando de una parada de colectivo. Bien. Lo otro que te digo es, en esos 12 barrios, los centros de salud es donde mejor tienen que funcionar. La iluminación es donde mejor tiene que estar. Lo mismo sucede con el tema de las calles y del bacheo, de la pavimentación y del mantenimiento urbano, y donde mejor tienen que estar funcionando los centros que hoy son puntos cuidar, pero que deberían también repensarse. Nosotros necesitamos también repensar el Estado. Bueno, todo ese tipo de cuestiones se podrían hacer desde el municipio e incrementar fuertemente la Secretaría de Control. Hay que repensar una Secretaría de Control que tiene que tener un control más territorial, que tiene que estar pensado desde el punto de vista de un rol justamente en coordinación
con los otros niveles del Estado, porque en esos 12 barrios tiene que haber un abordaje particular por parte de un ámbito multiagencial, es decir, la municipalidad, representantes de la provincia, representantes del gobierno nacional y representantes de las fuerzas de seguridad, porque el otro concepto es, nosotros los barrios violentos los vamos a recuperar con fuerzas de seguridad, no los vamos a recuperar con poesía. Esto es así, no, pero quiero ser claro en esto, porque después hay todo un debate respecto de qué rol juegan las fuerzas de seguridad. Nosotros necesitamos fuerzas de seguridad preparadas que cumplan la ley, con una verificación política, que cumplan la ley, pero que pongan orden. Nosotros vivimos hoy en un verdadero caos. En los barrios de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el microcentro de la ciudad, por donde vos lo mires, no hay autoridad. Y no se puede vivir en sociedad si no hay autoridad, porque cuando no hay autoridad, lo que peor las pasan son los que menos tienen. Enrique, está claro que la crítica es al gobierno provincial, ¿no? Que llegó prometiendo paz y orden y no lo cumplió, digamos, y han ido empeorando las políticas en esa materia. Pero aquellos que dicen, bueno, pero el Frente Progresista gobernó durante 12 años y durante 30 años y un poco más la ciudad de Rosario, ¿qué responsabilidad le cabe en esta situación? Digo, si pensando, no sé si en una autocrítica o en una respuesta a esos vecinos que dicen, sí, coincidimos en la crítica que están haciendo, pero también si miramos para atrás vemos que también gobernaban ellos en algún momento. Mirá, nosotros, a ver, en primer medida te digo, por supuesto que hemos cometido muchísimos errores, tanto en materia de seguridad como en otros temas, y se han cometido errores en el gobierno local como en el gobierno provincial. Ahora, uno puede rendir cuentas con aciertos y con errores de un plan, ¿no? Uno podría decir, no, está bien, pero ese plan era muy ingenuo, pero ese plan no servía, está bien, pero había un plan que uno podía discutir, que vos podías estar o no estar de acuerdo, que vos podías sobre la marcha ir mejorándolo, que de hecho fue así, porque con Wiener, te digo, para simplemente ponerte tres cosas de tres gobiernos distintos, ¿no? Wiener, Bonfatti y Lifchitz sobre la mesa. Con Wiener se creó un Ministerio de Seguridad que antes no existía. Se separó la justicia de seguridad y se creó también se empezó a trabajar en una reforma judicial que nos permitió que en el otro gobierno siguiente esa reforma judicial, con los fiscales a la cabeza, empezaran a investigar y a meter un montón de bandas vinculadas al narcotráfico presas por delitos provinciales. Lo segundo que pasó en ese segundo mandato del Frente Progresista fue la creación del Plan Abre. Se puso un montón de infraestructura y de dinero en los lugares que más lo necesitaban. Eso no fue suficiente. Entonces, en el tercer gobierno sí se empezó a trabajar en algunas cuestiones más vinculadas a coordinación, Poder Judicial, Gobierno Provincial, municipios, y una cuestión más pormenorizada de la situación individual de cada familia. Y del 2015 al 2019, todos los años bajaron el número de homicidios en el departamento de Rosario y particularmente en la ciudad de Rosario. Es decir, se le había empezado a dar a la tecla, por supuesto, con marcha contra marcha, con un trabajo muy importante de la justicia, y un compromiso, pero un plan. Había una junta de seguridad que se convocaba todos los meses. Perotti convocó 3 veces en 4 años casi la junta de seguridad. Entonces, cuando las instituciones no funcionan, independientemente del color político que le toque gobernar, tienen que funcionar las instituciones. Porque si no funcionan, no hay manera de dar respuesta. Y esto es algo que acá viene sucediendo, porque lamentablemente el gobernador Perotti llegó con un eslogan de campaña, como por supuesto hay en todas las campañas, pero el problema es que esto no se resuelve con eslogans, ni tampoco con soluciones mágicas, ¿no? Ni tampoco con frases hechas para que la gente conecte a través de su bronca o de su enojo. Creo que hay que tener un plan. Nosotros con aciertos y con errores teníamos un plan. Y sobre el final del gobierno de Miguel Lifchitz empezamos a tener resultados concretos en la baja de homicidio, de la tasa de homicidios en la ciudad de Rosario. Como todas esas políticas, lamentablemente se discontinuaron y no se propusieron alternativas a eso, bueno, hoy hay una ausencia total del Estado en todos los territorios. Hace poquito Hapkin dijo que Perotti lo decepcionó, pero lo vimos bastante juntos en la gestión. ¿Cómo vieron ustedes esa sociedad, ese matrimonio Perotti-Hapkin
durante, bueno, los últimos 4 años. Entendemos que, bueno, se gobernó en pandemia, que eso supuso determinadas dificultades, pero había una sintonía, hay una sintonía política por lo menos entre el intendente y el gobernador. ¿Eso le molestó, hizo ruido hacia el interior del partido? Sí, por supuesto que sí. Deberías preguntárselo a Hapkin porque es bastante inexplicable desde mi punto de vista. Creo que sinceramente, lo digo aparte sin problema porque lo hemos conversado también personalmente, el gobernador no pisa la ciudad de Rosario y este es un problema. Rosario no se puede gobernar a control remoto. Es decir, el gobernador debería estar de mínima 2 veces por semana acá trabajando específicamente y verificando a sus equipos de trabajo de cuál es el trabajo que están haciendo barrio por barrio en la ciudad. O sea, debería estar encabezando un proceso de pacificación de Rosario el gobernador y debería estar convocando también para ir a exigir a Buenos Aires lo que le corresponde a Santa Fe, que no se lo están dando. Las fuerzas federales en Rosario son inexistentes y esto es una realidad. Dijeron el otro día que había 4.000 efectivos federales. Yo te soy sincero, no están, no los veo. Recorremos la ciudad todo el día, no están. Y cuando están, tampoco sé si están haciendo un trabajo coordinado como el que se necesita para devolverle tranquilidad a los vecinos de distintos barrios de la ciudad que realmente están en el medio. No quiero usar términos que sean dramáticos, pero verdaderamente en una situación de conflicto, con tiroteos todas las noches, con chicos que no quieren ir a la escuela por miedo, con escuelas cerradas, con comisarías valladas porque tienen miedo las comisarías. Es decir, se está perdiendo una autoridad de reglas de una sociedad muy básicas. Y acá parece que no hay reacción y que nada pasa, ¿no? Enrique, bueno, recién decías esto de que la pacificación se consigue, ¿no?, con fuerzas policiales y no con poesía, pero sí es cierto que en términos de prevención el arte y la cultura siempre ha sido una herramienta muy necesaria y que ha acompañado desde las políticas públicas también esa prevención, ¿no? Y te quería preguntar en ese sentido, ¿cuál es el programa cultural en pos también de pensar esta prevención y esta pacificación, esto de habitar incluso los espacios públicos, la nocturnidad? ¿Cómo acompañaría, digamos, la Intendencia o el Estado municipal esta promoción de habitar la calle y de prevenir de alguna manera con desde un programa cultural también esto que aparece como una necesidad, bueno, que atraviesa todos los ejes, ¿no?, de alguna manera? Mira, otra diferencia que vos preguntabas respecto del gobierno que hoy lleva adelante Pablo Hapkin tiene que ver también con el recorte que ha habido en materia de cultura, porque objetivamente todos los talleres culturales barriales que existían hoy no existen más. Y eso claro que era algo muy importante. Yo cuando planteo esto, ¿por qué planteo lo del tema de las fuerzas de seguridad? Nosotros, miren chicos, saben lo que yo pienso del Estado, saben de lo que yo pienso de que en cualquier sociedad desigual, obviamente que va a haber conflictos, que la lucha por la igualdad es fundamental. Ahora, lo que digo es, están pasando cosas que son muy delicadas. Están pasando cosas que son muy delicadas y que nosotros tenemos que cortar de raíz. O sea, no puede ser, sinceramente, que haya chicos o chicas de 3, 4 años que no quieran ir a la escuela porque tienen miedos, porque han quedado traumados por los tiroteos. Entonces, esto es una realidad. Hay que ir a hablar con los cuerpos directivos, con las docentes en las escuelas que son amenazadas o tiroteadas. Es una descripción de una realidad desgarradora y lamentablemente lo que sucede es que uno se hace la denuncia, va a la policía, pero no hay una respuesta. Entonces la indefensión en la que están los vecinos, las instituciones aparte en los barrios de nuestra ciudad, tiene que pararse y eso se tiene que parar con la autoridad, y la autoridad son las fuerzas de seguridad provinciales y las fuerzas de seguridad nacional, que tienen que estar poniendo un orden y por supuesto acompañado también de una política de control por parte de el municipio. Hoy no hay controles de motos, hoy hay motos sin patente dando vueltas por toda la ciudad a cualquier hora y no pasa nada. Y eso no es normal. No hay sociedad posible sin el cumplimiento de las reglas. Vuelvo a la cultura. Creo que la cultura hoy es una cultura, lo que hay de cultura en la ciudad de Rosario es una cultura autogestiva, que está bien, pero creo que el Estado justamente tiene que garantizar que haya acceso a la cultura en los distintos espacios de la ciudad. Y me parece que como actividad también para recuperar lo público,
es muy importante. Con lo cual, en primer medida, te diría es que Rosario vuelva a tener talleres culturales en los barrios como existía y dejó de existir. Creo que eso a priori es una cuestión fundamental. También pienso que hay que repensar de alguna manera la función de las instituciones públicas en los distintos territorios. Porque, un ejemplo, ¿no? Una cosa es como fueron pensados en su momento en un gobierno de Wiener, los centros Crecer, que después fueron centros de convivencia barrial, hoy puntos Cuidar. Bueno, creo que hay que repensarlos porque en esos territorios, hace de 20 años a la fecha, han cambiado muchas cosas, ¿no? Lo mismo sucede con los centros de distrito. Si bien en su momento tenían una lógica para que el vecino no fuera hasta el centro de la ciudad, hoy con los celulares, con internet, la posibilidad de resolver esos trámites de manera virtual es muy posible y queda parte de esos edificios, digamos, sin utilización, ¿no? Bueno, hay que repensar. Nosotros necesitamos también pensar en oportunidades para los jóvenes que tienen que ver con la posibilidad de conseguir empleo. Los cursos de capacitación laboral tienen que ser algo de muy fácil acceso y prácticos para los jóvenes hoy que realmente lo necesitan. Y también hay otra cuestión para ver, vuelvo al tema anterior de los 12 barrios donde hay mayor violencia, ¿no? La cuestión de la educación. En esos barrios debería haber 0 deserción escolar. Y eso es un tema que hay que abordarlo. Y hay que ir casa por casa para ver los chicos y chicas de esos barrios que terminen la escuela. Esto es fundamental para que nosotros podamos pensar en un futuro distinto. Enrique, estuviste hablando de los medios públicos y quiero preguntarte, primero, ¿qué opinión, qué visión te llevas de nuestra emisora, de la emisora de todo el Estado Nacional, pero en este caso de Radio Nacional Rosario? Y después, ¿qué pensás que hay algunos dirigentes a nivel nacional que piensan en cerrar los medios públicos en vez de ampliarlos y mejorarlos? Primero, no estoy de acuerdo con cerrar los medios públicos. Me parece que en la cuestión de los medios en nuestro país es un debate que nunca lo podemos saldar, ¿no? Es decir, siempre fue muy conflictivo la discusión de la ley de medios, por ejemplo, muchos debates porque en definitiva estamos hablando nada más ni nada menos que la información, ¿no? Y vemos con esto que estos días está pasando en Jujuy, vimos lo que pasó en Chaco, es decir, y uno mira la televisión, por ejemplo, y tenés que hacer un zapping de 10 canales con distintas miradas para tratar de sacar más o menos una conclusión, ¿no? Entonces, me parece que el tema de los medios públicos es importante. Felicitarlos por, la verdad, nunca había venido al piso. Este es un edificio maravilloso. A la gente le digo, Córdoba, entre Ríos y Corrientes, maravilloso, tiene un auditorio espectacular, los estudios son amplísimos en comparación con cualquier otra radio porque este edificio fue hecho hace 70 años, claro, por lo que me dijeron, y en estos estudios en aquellos años hacía radioteatro y conciertos y demás. Estamos en un estudio con un piano y donde me imagino lo que debe haber sido esto hace 70 años atrás, ¿no? Y también la remodelación de un auditorio que yo tampoco conocía, y que queda en el medio de la peatonal, con lo cual la posibilidad de tener actividades acá y disfrutar es muy importante. Así que yo muy contento de poder haber venido hoy de manera presencial y haber conocido también todo este edificio. Bueno, nuestro primer invitado en esta sección que hemos inaugurado de cara al 16 de julio, que son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en donde Enrique Esteves, ahora precandidato a intendente a Rosario, buscará disputar ahí la candidatura a intendente dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. Enrique, gracias por la visita. A ustedes, que tengan buenos días.